Bueno, entonces buenas tardes. Una alegría Hola, de reencontrarnos en este último encuentro, ¿no? de este pequeño curso, más o menos lo que pudimos dar hasta ahora sobre la pasión en el Evangelio de San Juan. Todo nos fue llevando a lo que veremos hoy, que es la muerte de Jesús. Como avisamos también en los volantes, vamos a tener un espacio para hablar de la resurrección también, porque nosotros, tema es la pasión, y eso era el interés obvio, pero necesariamente la resurrección tiene que estar, eso lo anunciamos desde el principio. Entonces, algunos aspectos sobre la resurrección de Jesús van a tener que estar presentes y vamos a tener que dedicarles un tiempito. Sobre todo porque además, para el Evangelio de San Juan, el relato de la muerte de Jesús es verdaderamente muy escueto. Eh, si bien hay detalles, pero no es muy desarrollado. A diferencia de otros, no es muy desarrollado. Incluso comparando con toda la previa a la muerte de Jesús. La oración de Jesús, tantos detalles que hay en la última cena, en fin, tantas cosas, todo eso no aparece, pero obviamente vamos a ver el amplio contenido teológico que esto tiene. Como, como necesidad para este momento tenemos que seguir el texto. Si les parece conveniente, yo les puedo compartir el texto, así ustedes están más liberados de no estar pendientes de la lectura. Entonces lo compartimos y tenemos todos el mismo texto. Supongo que ahí se estaría viendo, ¿no? Estamos todos con el texto, ¿no? Lo vemos allí. Eh, bien, el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que había terminado con la disputa entre Pilato, Jesús y el grupo que insistía con la muerte de Jesús? Pilato, supuestamente queriéndolo liberar, diciendo no encuentro delito en este hombre es un inocente, el miedo que tenía a escuchar la verdad también. Eh, Hasta que en el versículo 16 comienza el gran drama, entonces, del momento de la muerte de Jesús. Entonces Pilato se lo entregó para que lo sacrificaran y ellos se lo llevaron. Toda la culpa, según el Evangelio de Juan, toda la responsabilidad, según el Evangelio de Juan, está en este pueblo que son los suyos y que no lo recibieron, como dice el prólogo del Evangelio en el capítulo 1. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Lo que se quiere mostrar es que entonces, nosotros que habíamos debatido un montón sobre la traición de Judas, en realidad Judas aparece aquí como una manifestación de todas las traiciones que Jesús recibe. Jesús aparece traicionado por eso, se lo lleva. Obviamente que esto no tiene documentación histórica favorable, porque el Imperio Romano no le va a dar nunca a este grupo de gente que hagan lo que quieran, porque no podrían perder el control. Sin embargo, la intención de Juan es mostrar que los suyos de Jesús, los suyos, su pueblo, se hizo cargo de su muerte. Entonces, ese es el sentido que tiene, ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo Gólgota. Acá en este versículo, nosotros vamos a ir leyendo versículo por versículo y después vamos a tratar de hacer una revisión general. Es interesante esto que Jesús aparece aquí cargando la cruz, que es lo que aparecen después en muchísimas películas, en estampas, en dibujos. Lo que seguramente históricamente Jesús habría cargado sería el madero, lo que podría ser el travesaño de la cruz, que era lo que cargaban los ejecutados, los que iban a morir en el patíbulo, en la cruz, los que iban a morir condenados de esta manera, que era la manera más humillante, más cruel y más terrible que imponía
digamos, el Imperio Romano, ¿no? Una muerte muy humillante porque recibía torturas, burlas, azotes, todo lo que sabemos que recibió Jesús. Y entonces el mismo condenado que se hace cargo de llevar el madero donde va a ser crucificado. Decir la cruz es ya haber asumido de alguna manera que la cruz es el lugar de la muerte de Jesús, como que asume todo esto. Recuerden que en algunos evangelios el que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí. Aparece la cruz como un símbolo y un signo del sufrimiento, del sacrificio y de la entrega. La crucifixión se va a dar lugar fuera de la ciudad porque no puede morir en la ciudad un ejecutado porque dejaría impura a la ciudad. El cráneo recibe el nombre así porque había allí una tradición de que en ese lugar donde sería la crucifixión, estaba el cráneo de Adán. Una leyenda, una tradición, sobre todo porque no hay manera de comprobar absolutamente eso. Y de esta manera, la sangre de Jesús recaería sobre toda la humanidad, incluso desde el primer hombre que habría pecado. Son 3 los que van a la cruz, no se sabe nada de cada uno de los otros 2. Dan sus nombres, pero no se sabe más nada de ellos. En otros sinópticos aparece diálogo entre ellos y Jesús, pero aquí está todo muy escueto, el drama es menor. Fíjense que aquí no hay, como en Lucas, por ejemplo, Jesús va cayendo, o el otro que Jesús se cae en la cruz, que se cae, o que las mujeres se lamentan, digamos. Todas esas cosas que aparecen en los otros evangelios, aquí no aparecen. Jesús aquí carga la cruz directamente. Muchos judíos, Pilato redactó una inscripción que decía Jesús el rey de los judíos. ¿Se acuerdan que Jesús había sido acusado de esto? Y los mismos judíos habían dicho, no tenemos otro rey que el César. Por eso hay una reacción de los que leyeron esta inscripción diciendo, no pongas esto, no pongas esto. Muchos, sumo sacerdote de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Porque poner al rey de los judíos ya era una manera de reconocimiento de su realeza. Y Pilato no les da importancia. ¿Por qué tenían que poner el título? Los romanos acostumbraban a poner un cartel con el motivo de la condena del crucificado, de quien crucificar. Y una manera de mostrar a los demás como también un gesto, un signo de advertencia, de que los demás piensen que es lo que estaban por hacer, digamos, de poder, también del imperio. Todo eso, bueno, fíjense ustedes, depende de lo que ustedes hagan, de esta manera podrían terminar. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su vestidura y se dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costuras, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver quién le toca. Así se cumple la escritura que dice, se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica, mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Esto está trayendo, más o menos, algunos párrafos del Salmo 22. Vamos a ver algunos textos. El Salmo 22, versículo 19. Se reparten entre ellos mi ropa y sortean mi túnica. Esto mostraría la situación en la que está un pobre injustamente perseguido, que ya no tiene nada, que ya lo único que le queda es sus pocos vestidos, y aún eso le quieren sacar. Aún eso le sacan.
Por eso esta es una idea muy fuerte que aparece en el Evangelio. Con algunos dicen que no romper las vestiduras es la túnica, es un llamado a la unidad de la comunidad, algo que ya había rezado Jesús antes. Pareciera, más bien deberíamos pensar en el Salmo 22. Fíjense cómo Juan va trayendo entonces cuestiones que ya están como en la tradición y en el pasado. Nos vamos a detener un poquitito en este texto que para nosotros es muy significativo porque lo hemos leído muchas veces, que es el momento en que Jesús tiene unas palabras hacia su madre. Recuerden el texto, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre, y cerca de ella el discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu madre. Luego dijo discípulo, aquí tienes, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento discípulo la recibió en su casa. En primer lugar, parece que Juan nos mete en una escena olvidándose de todo el resto. Uno acá no ve a nadie más que a Jesús, que otra vez aparece dominando la situación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que Jesús domina todas las situaciones de la última cena? No parece que se trate de un condenado y no parece que aquí esté muriendo, que esté agonizando, que haya sido humillado, que haya sido golpeado. No parece que hubiera absolutamente nada de eso. La presentación de las mujeres hay que prestarle un poquitito de atención, no demasiado, pero fíjense esto, ¿no? Junto a la cruz no habla de que estén los discípulos, recuerden que Pedro lo había negado, el otro discípulo, no se sabe quién es, no lo nombra aquí, lo va a nombrar después, pero aparece un grupo de mujeres, algo que es bastante común además en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Juan también nombra mujeres, por supuesto, María Magdalena, la samaritana, la madre de Jesús, la nombran 2 veces y ahora vamos a meter en eso. Pero es más bien un tema lucano. No se sabe bien cuántas mujeres son las que están aquí. No está acostumbrado a decir que son las 3 Marías. Pero junto a la cruz estaban su madre, sabemos que su madre se llamaba María, y la hermana de su madre. No creemos que esa segunda María sea la hermana de su madre, porque los 2 hermanos se llaman María. Puede ser. Salvo que uno sea María Victoria y la otra María Luján, no sé. Pero en este caso no había segundos nombres, era un nombre y después se denominaba por un nombre y por la relación matrimonial que tendría con un varón, o ser hijo de fulano. Pero aquí estamos en presencia, al menos hasta ahora, sí, de 3 mujeres. La madre de Jesús, la hermana de su madre, de la cual no sabemos el nombre, María, que no sabemos si la mujer de Cleofás era María o es una cuarta. Y por último, María Magdalena. Entonces, 3 no son seguros. La madre, sí. La hermana de su madre, 2. María, 3. La mujer de Cleofás podría ser María. Seguimos en 3 o en 4. Y María Magdalena podría ser o 4 o 5. O sea que lo que vemos aquí es un grupo de mujeres importantes. Ahora, tampoco se sabe mucho si los romanos permitían estar tan cerca a un grupo de gente, pero para el Evangelio de Juan le interesa mostrar todo lo que vamos a ver ahora. Estos 2 versículos. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Toda la tradición de toda la historia desde siempre ha considerado que este discípulo era Juan. Acá el texto, ustedes observan, no nombra a Juan. Simplemente el discípulo a quien él amaba. Y se acuerda que el discípulo a quien él amaba era el que le había preguntado a Jesús quién lo iba a entregar.
aquel que se recostó sobre el pecho, aquel que va a ser testigo después de la resurrección junto a Pedro corriendo hacia la tumba y que es el que cree. Aquel que va a estar también en el capítulo 21 caminando detrás de Jesús y que es el que va a estar cuando Jesús vuelva. Y por lo tanto, sin duda que puede significar a Juan. Es probable, si Juan fue quien estuvo en el inicio de los evangelios, es probable, pero no pone su nombre. Por eso mismo la mayoría de los teólogos y exégetas, como prefieren considerar que la imagen del discípulo amado es una manera de expresar a todos los discípulos representados por estas personas. El discípulo amado es el que está siempre al pie de la cruz, es el que cena con Jesús y está en intimidad con él, y es el testigo de la resurrección. El discípulo amado es el que va a estar a la espera de Jesús en la segunda venida. Y Juan es un evangelio muy simbólico y no le podemos quitar esa posibilidad de considerarlo de esa manera. Así que, por lo tanto, este discípulo, si es el discípulo que él amaba y es representante de todos los discípulos de Jesús, hay que considerar que Jesús le está dando a todos los discípulos a su madre como madre. Entonces, hay probablemente una fuerte experiencia teológica aquí, pero no sería la única interpretación. Vamos a ir a otras interpretaciones más también, o a otras posibilidades de interpretar. La Virgen María, la Madre de Jesús, se nombra 2 veces en el Evangelio de Juan, solamente 2. En las bodas de Caná y aquí. En las bodas de Caná y aquí. En las 2 veces, en los 2 casos, se la reconoce con el nombre de mujer. En ninguno de los casos se le dice la madre. Jesús no le dice madre, le dice mujer. En los 2 casos. Mujer, ¿qué tenemos nosotros 2 con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Eso es lo que dice el Evangelio de las bodas de Caná. Y aquí también. Quiere decir que el nombre de mujer tiene que ver con algo muy importante. Se trata de una mujer que está dando entonces a luz, porque está teniendo a un hijo en ese momento. Es una mujer que está alumbrando en este momento y pariendo a este hijo. Es una mujer que está en el dolor teniendo un hijo, y ese hijo es todo el discipulado entero. Hay toda una tradición que habla de que un pueblo es el hijo de Dios. De hecho, el libro de Oseas nombra al pueblo de Israel como cuando dice, de Egipto llamé a mi hijo. El pueblo es hijo de Dios. El pueblo es hijo de Dios. Habíamos visto también, cuando Jesús se despedía de sus discípulos, de que Jesús decía, la mujer cuando va a dar a luz gime y sufre, pero cuando da a luz a un hijo ya deja de sufrir. Ese relato que hace Jesús, muchos lo conectan con este relato, donde esta mujer da a luz entonces a un discípulo y a los discípulos. La mujer, que claramente se identifica aquí con la madre de Jesús, puede adquirir también un valor simbólico. Porque si el libro de Oseas dice que el pueblo de Dios es el Hijo de Dios, pero en otros momentos, se considera que la mujer es el mismo pueblo, porque la mujer aparece muchas veces como la esposa de Dios, también en el libro de Oseas, y la mujer Israel, engendra un nuevo pueblo desde el dolor cuando está en el exilio. Eso marcaría toda la tradición también
del Antiguo Testamento, también se puede considerar que esta mujer, además de tener interpretación de que fuera María la madre de Jesús, que esta mujer sea el nuevo pueblo de Dios, ¿sí? La iglesia, que también pare a sus hijos en el dolor. O sea, mujer puede significar en el mismo nivel las dos cosas. Recuerden que en el Apocalipsis también hay una mujer que está iluminada, que está radiante, que da a luz un hijo varón en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, y que después da a luz a los hijos, a los testigos. Y esa mujer sí puede ser María, pero también puede ser la iglesia. En el caso, ustedes saben que en los símbolos, cuando alguien utiliza símbolos, los símbolos son lo que llamamos polisémicos. O sea que un símbolo podría simbolizar más de una cosa. Incluso a veces lo contrario. En el caso de Judas, cuando va a besar a Jesús, es un símbolo de la traición, el beso. En el caso de un enamorado, es un símbolo de amor, el beso. O sea, a veces puede significar las cosas opuestas. Pero lo que es muy fuerte aquí es que en el texto aparecen con un mismo nivel María y la iglesia. Y recuerden cómo fue la boda de Caná. Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Nosotros habíamos dicho que la hora de Jesús era su Pascua. Bien, acá llegó la hora y la vuelve a nombrar como mujer. Quiere decir que lo que hizo Jesús, en ese caso, en la boda de Caná, más que hacer un milagro, fue hacer un signo. Juan, a todos los milagros, en lugar de llamarlos milagros, le dice signos. En la boda de Caná dice, aquí hizo el primer signo, y lo hizo en Caná de Galilea. ¿Signo de qué fue eso? Signo de esta hora. Y vamos a ver que el signo de esta hora tiene que ver con el vino también, porque es el vino de las bodas. En toda boda hay vino. Gracias a Dios, espero. En todas las bodas hay vino. Jesús adelanta esta boda, que es la del pueblo de Dios con Dios mismo, esta boda. En la boda acá adelanta esta boda del momento de la Pascua de Jesús, la adelanta como signo. Como signo. Y ese signo se celebra con ese vino. Recordemos que la Eucaristía es un signo de esas bodas, y esos signos se expresan y representan en el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre. Y Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, pero también va a ser ahora el gesto de cuando el soldado le va a clavar en el costado de una lanza de la cual salen sangre y agua, signos también de lo que en aquel tiempo eran los sacramentos de purificación, como el bautismo, purificación y salvación, y signos de la sangre de Cristo derramada para la salvación, pero que también se expresaba en la sangre de Cristo, que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tienen vida y yo en él. ¿Se acuerdan todo esto? Bueno, en estos dos versículos, 26 y 27, está condensado también el plan de salvación, la idea de iglesia que nace en la cruz, también en la referencia a la madre de Jesús como madre de los creyentes, y también, entonces, esa salvación destinada a todos los hombres, porque el nombre de Jesús, Rey de los Judíos, estaba en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, como una manera de mostrar que todo el mundo podía saber que ahí estaba muriendo el Rey de los Judíos. Entonces, y además, se acuerdan también que en otros textos habíamos leído, no los leemos, no lo volvemos a leer porque ya lo hemos leído. Cuando yo sea levantado de lo alto,
atraeré a todos hacia mí. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso? Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Ser elevado tiene dos significados también. La cruz y el retorno al Padre. Porque Jesús no quiere tener un reino de imperio donde Él fuerza a la gente, sino de atraer a todos, a todo el mundo, a todo el pueblo, a todos los pueblos. Y además, en otro texto también, cuando yo sea levantado, ustedes sabrán que yo soy. En este momento Jesús es levantado. Jesús atrae a todo el mundo. En este momento que es levantado, es el yo soy que atrae a todo el mundo hacia sí. En este momento en que es levantado, está creando un nuevo pueblo, que es el pueblo de los hijos de Dios, que tiene una madre, que será esta iglesia, pero que también podemos interpretarlo como que tiene una madre, que es la madre de Jesús, y en este momento Jesús está haciendo el gran acto de dejar su herencia. Un discipulado que va a ser un discipulado fraterno. Recuerden toda la plegaria que hizo Jesús, que todos sean unos, etcétera, etcétera. Todo en estos dos versículos están metidos en todo lo que vimos hasta ahora. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran agregar o decir o comentar? Pues a mí me parece que son unas frases muy, muy importantes del Evangelio, muy, muy sintetizadoras del Evangelio. ¿Estamos bien o alguien quiere preguntar algo? ¿O alguien quiere agregar algo? ¿Seguimos? Perdón, José, yo llegué un poco tarde. Sí, Alicia. Pero ¿puedo hacer una preguntita? A ver, adelante, Alicia, sí. Con respecto al asunto del discípulo a quien amaba. Sí. El discípulo que Jesús amaba, ¿no somos todos? Pues eso es lo que dije al principio de todo, Alicia. Ah, por eso, entonces no lo escuché. Eso era, a ver, podrían ser dos cosas. Históricamente podría ser una persona en concreto. Algunos dicen que no habría problemas en considerar que haya sido Juan, el discípulo de Jesús, pero no aparece su nombre. Y como este discípulo amado aparece recién a partir del capítulo 13, y es el que aparece en la última cena, el que se recuesta a los pies de Jesús, el que recibe la confesión, el que entra aquí en la escena recibiendo a la madre, o naciendo como iglesia, el que reconoce a Jesús en la resurrección junto a Pedro, aquel que va a estar esperando a Jesús en la segunda venida. Bueno, todo eso hace pensar como que el Evangelio nos quiere mostrar que hay un discípulo que en realidad es un discípulo que representa a todos los discípulos, considerando que todos podemos ser este discípulo. Así que sí. Muy bien, Alicia. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Bien. El relato sigue. Jesús está en la agonía, pero fíjense que la agonía no nos genera una contemplación dolorosa, como podría ser en otros evangelios. Uno está viendo a Jesús acá que habla, y es capaz de decir, aquí tienes a tu madre. No se le parece que esté haciendo cosas muy desgarradoras. Fíjense que acá Jesús no grita, como podría decir el Evangelio de Marcos. Gritó, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera al final, Jesús dijo, tengo sed. Todo cumplido, ¿qué es todo cumplido? No es como, otra vez, no es como si Dios le hubiera trazado un plan a Jesús. Sino que se cumple el plan de salvación de Dios que se inició con Abraham. Este plan se inició con Abraham.
Entonces ya todo está cumplido. Todo el proyecto de salvación ya está aquí. Y para que la escritura se cumpliera hasta el final, toda la escritura, todo lo que habla, los profetas, los salmos, los libros históricos, todo, tengo sed. ¿Por qué se tenía que cumplir hasta el final este relato, esto a que Jesús tenga que decir tengo sed? ¿Se acuerdan otro momento en que Jesús haya dicho tengo sed? En las tentaciones, ¿no es? No. La Ahí fuente. Con la tenía hambre. samaritana. Con la samaritana. Con la samaritana. Con la samaritana. Capítulo 4. Al pasar por Samaria, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jesús quedó. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía. Llegó una mujer. Jesús le pidió, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pide esto? Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, te habrías pedido y él te habría dado agua viva. Jesús aparece aquí como quien tiene sed. ¿Qué es esa sed? ¿A qué se refiere la sed de la que habla Jesús? En todo esto, ¿a qué se refiere esta sed? ¿Cuál sería la sed de Jesús? Que se cumpla la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cuál sería la palabra de Dios? Lo enunciado por los profetas. Bien, ¿y qué sería en definitiva? Bien, vamos completando, está muy bien. Que todos los hombres se salven. Que todos los hombres se salven. La sed de Jesús es la salvación de todos los hombres. Todo el Evangelio de Juan también apunta a ese lado, ¿no? Yo tengo un alimento que me va a dar mi Padre. ¿Cuál es el alimento? El alimento es justamente la salvación de todos los hombres. La sed, o sea, fíjense lo interesante de esto también, donde la sed no apunta, por supuesto, a algo material, como el que podemos tener nosotros ahora, estamos tomando algunos agua, otro mate, otro un café. No es esa sed. La sed es la que planifica de algún modo aquella necesidad de saciarse, saciar justamente ese deseo de la salvación. Hay los salmos que dicen, mi alma tiene sed de Dios. Pero acá la sed de Jesús apunta a que todo se salve. Y entonces había hecho un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, le ataron una rama de hisopo y se acercaron a la boca. El vinagre se consideraba con ciertas propiedades anestésicas. Pero más allá de eso, le ataron una rama de hisopo, como una verdura, un vegetal, que era lo que se consumía en la Pascua y con el cual también se ponía en el cordero, la rama de hisopo condimentada. Acá nos está hablando, empieza a hablar, el Evangelio de Juan, que Jesús será el cordero que está muriendo en Pascua. Vamos a ver un poquitito más ahora. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. Y otra vez, sabiendo que todo estaba cumplido, sabiendo, otra vez el tema de la sabiduría, que Jesús tiene control de todo. Ya todo está cumplido. Después de beber, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Ya está. La muerte de Jesús aquí es una muerte serena, no como la de Juan, no como la de Marcos, que es una muerte muy desgarradora, o la de Lucas, Mateo. Son muertes, son relatos donde la muerte es realmente cruenta. Aquí es serena. Todo se ha cumplido. ¿Ya está? ¿Verdad? Acá Jesús no siente la ausencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Todo se, e inclinando la cabeza,
el signo de la muerte, porque ya no puede soportar, entregó su espíritu. Y acá viene otro elemento muy interesante en la entrega del espíritu. Entregar el espíritu aquí puede tener dos referencias, también, ¿no? Al menos. El exhalar, el último aliento de vida, el morir, o bien algo más, como cuando él había prometido, cuando yo me vaya, les dejaré el espíritu. ¿Se acuerdan que Jesús había adelantado eso en su despedida? Recibirá el espíritu de la verdad y el espíritu los hará libres, etcétera, etcétera, etcétera. Entrega del espíritu, la muerte de Jesús, esto sería la entrega del Espíritu Santo, que también va a estar presente en el Evangelio en el capítulo 20. Sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados. Con esto justamente quedaría todo cumplido, porque él en la despedida decía, cuando yo me vaya, les dejaré mi espíritu, no los voy a dejar huérfanos, les voy a entregar el espíritu, no van a estar solos, les voy a dejar mi espíritu. Bueno, se lo cumplió. Todo está cumplido, todo lo que prometió el Padre, todo lo que prometí yo. Todo lo que les anuncié ya está. A tal punto ya está que lo único que falta es darle el espíritu. Muere y ahí lo entrega. La exhalación de Jesús es esa entrega del espíritu. ¿A quién? ¿A quién le entregó el espíritu? Al mundo. Cuando yo sea levantado entre los muertos, yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí y conocerán que yo soy. Era el día de la preparación de la Pascua. Fíjense, el día de la preparación de la Pascua, volvemos. Es cuando en el templo se matan los corderos. Entonces Jesús muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como lo había anunciado Juan y tal como nosotros hoy lo confesamos también en la Eucaristía. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Felices los invitados a la cena del Señor. Lo que pasa es que en la Eucaristía que celebramos, eso que levanta el ministro, el sacerdote, es invitando a comer. Aquí no hay una invitación a la comida, sino a un reconocimiento de la salvación. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque el sábado era muy solemne. ¿Por qué era muy solemne? Era muy solemne porque sería la Pascua. Y los soldados quebraron entonces los pies de los otros crucificados, como para terminar de matarlos, pero como él estaba muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. En el libro de Zacarías, no, perdón. En el libro de Zacarías, un poquito más adelante, se dice, capítulo 12, versículo 9, aquel día exterminaré a todos los... ¿sabes? En cambio, sobre la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de gracia y de oración. Vamos a ver que ahora va a decir también algo que viene inmediatamente después. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron. Harán duelo por él como si llora a un hijo único, y lo llorarán con amargo dolor como se hace por un hijo mayor. Y el Salmo 22. No entiendo. No, esto lo habíamos visto ya, el tema de la túnica. Este traspasado también tiene sentido con la protección, el cuidado que pudo haber hecho aquí Dios hacia Jesús. Sobre todo porque también el Cordero Pascual, en el libro del Éxodo,
no tenía que tener los huesos quebrados. ¿Mm? El Cordero Pascual no tenía que tener los huesos quebrados. Así que, por lo tanto, hay todas en estas referencias a la Pascua y al cuidado de Jesús también. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Algo más? Bien. Uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Como decíamos recién, Zacarías decía, mirarán al que traspasaron. La sangre y el agua, más allá de que se trate o no se trate de algo en el momento de la muerte que realmente no le importa esto a Juan, para Juan la sangre y el agua ya estaban nombrados anteriormente. El bautismo, de la cual se habla a Nicodemo, que nace del agua y del espíritu, la sangre, que bebe mi sangre, tiene vida y yo en él. Todo esto habla de la sacramentalidad de la muerte de Jesús. Entonces Jesús, el Evangelio bueno muestra que Jesús es abierto, es traspasado, y desde allí entonces emergen de él los elementos sacramentales, la sangre y el agua, la Eucaristía y el bautismo. Juan trata estos dos sacramentos, que todavía no se los conoce con nombre de sacramentos, sino simplemente como aquello que entregó Jesús como signos de vida. El que vio esto lo atestigua. Era necesario siempre en el pueblo judío que ante alguna situación tengan que haber al menos dos testigos. Acá no hay dos testigos, sino uno, el que vio esto. Y para él, aunque sea uno, este testimonio vale porque es verdadero. Dice la verdad para que también ustedes crean. Todo esto, fíjense que se está diciendo, va generando como el final del Evangelio. El sentido del Evangelio, según el final del capítulo 20, es: Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que están escritos en este libro. Estos signos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Este es el gran signo, en la cruz. Por eso, a ver, uno no puede creer por los milagros. Entonces, para el Evangelio de Juan, los milagros no son simplemente cuestiones asombrosas, sino son signos. Son signos que llevan a poder creer. El signo mayor para poder creer, según aquí en el Evangelio de Juan, es la cruz. Entonces. Por eso es donde aquí, para el Evangelio de Juan, la fe aparece con su dimensión más desnuda. Pues ¿cómo se puede creer cuando el signo que se ve aquí se da en una persona muerta a la cual simplemente le brotan sangre y agua? Solamente el signo sirve para creer, en la medida que también hay un camino de fe y una predisposición a creer. Un muerto en cuanto tal no inspira a creer, pero en cambio, aquel que es levantado y atrae a todos para que se vean que yo soy, del cual sale sangre y agua y el cual entrega a sus manos discípulos, todo eso es un signo para creer, pero para creer en esto se necesita fe. Por eso, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, van juntándose permanentemente los mismos elementos de la tradición judáica. Bien, acá está nombrando otra vez al texto de Jeremías que habíamos visto, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente por temor de los judíos, aparece varias veces esta idea de que algunos se cuidaban para no ser expulsados de las sinagogas. Los padres del ciego de nacimiento también aparece como que creían en Jesús secretamente. Pareciera que aquí se está en un tiempo donde algunos que creían todavía no tenían la fuerza para manifestarse en la plenitud de la fe. Bien, José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor de los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirar. Fue también Nicodemo, ¿se acuerdan? Por la duda, él nos quiere recordar, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos, bastante pesada. Van a ser los ritos funerarios de Jesús. Lo tienen que ungir con estos aceites y perfumes con el rito judío. Y lo aclara Juan. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Este párrafo es una explicación para aquellos que no somos judíos y que estamos leyendo el Evangelio. Si los judíos tienen una costumbre, ¿qué es esta? Bueno, hicieron lo mismo. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Y aclaro otra vez, como era el día para los judíos, el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, pusieron hacia Jesús, como para no caminar mucho, para no transgredir el sábado y cumplir con el precepto del descanso, ponen allí a Jesús. Todo esto está entonces como mostrando que la muerte de Jesús para el Evangelio de Juan no es una muerte dramática, sino es una muerte salvadora, salvífica, y le quita la parte, digamos, del drama, del desgarro, etcétera, etcétera. Lo transforma, lo cambia, le da como una vuelta allí a todo eso. Hasta aquí entonces la muerte de Jesús. Nos queda un tiempo todavía. Yo querría continuar con algunos elementos, por lo menos, de la resurrección de Jesús. Me gustaría que aquí hagamos una especie de parate de freno, porque aquí terminamos lo que sería el curso de la pasión de Jesús, para que ustedes hagan también alguna reflexión, o algún agregado, o alguna pregunta en este momento. Cecilia, tenés muteado. Perdón. Esta muerte que vos presentás y que es muy, muy convincente, como salvadora y no dramática, ¿es aceptada en general por todos? ¿O se quedan más grandes teólogos en lo dramático, en lo...? A ver, varias cosas, Cecilia. Sin duda la muerte de Jesús fue dramática. O sea, no fue pacífica. Acá hay que, si uno tuviera que repensar e imaginar, habría una revuelta de la gente que va, que corre, que entra, sale, soldados que gritan, gente que llora. Si había dos más, tendrían que estar amigos y parientes de los otros dos también. Todo sería además una especie de espectáculo, porque los romanos tenían mucho interés. Por eso lo van afuera de la ciudad, se junta la gente y dejan en general los cuerpos colgados un tiempo para que sea un espectáculo humillante para los demás. Y la muerte de cruz es dramática, claramente es dramática. Si nosotros nos quedamos solamente con el Evangelio de Juan, nos olvidamos la dimensión dramática. Entonces, Juan está haciendo una teología de la cruz. Claro. Que está pensado para los intereses que él quiere transmitir. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿La muerte tenemos que quedar en la victimización y en el drama? No, por supuesto que no.
pero sí fue dramática. Si nos quedamos solamente en el drama, nos quedamos en la compulsión, en la victimización, y no terminamos de entender qué es lo que pasó. Nos quedamos solamente en, como, a ver, ¿se acuerda que seguramente va a aparecer en estos días, esa película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús? Ay, terrible. Donde es puro, es muy macabro, es muy Sí. sanguinario. Bueno, esa es con una intencionalidad de generar la victimización nuestra también. Todo gira en torno del sufrimiento, dolor, sufrimiento, dolor. Cuanto más sufrimiento, más salvación. Cuanto más dolor, mejor, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, sí está ese dolor, no se puede quitar, no lo podemos quitar. El Evangelio de Juan le da como una trascendencia diferente, y una reflexión diferente. Pensemos que él tuvo, si esto se escribe más o menos en 110, 120 de los años 70, y tuvo como por lo menos 70 años para pensar un poquito sobre la muerte de Jesús. ¿Qué significó? ¿Qué fue? ¿Qué nos dice? ¿Qué significa? ¿Qué nos implica? ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo contemplar? Contemplo la iglesia en la cual nazco, contemplo a María, que también es mi madre, contemplo los sacramentos, todo eso. Como dice, bueno, ya tenemos que salir del tiempo del dolor, tenemos que salir un poco para ver qué es esto para nosotros ahora. Está bien. Lo mismo puede pasar con el duelo que podamos tener nosotros con un amigo o un pariente o alguien que ha partido, ¿no? Si nos quedamos permanentemente en el dolor, nunca sabremos qué significó su vida para nosotros, y nos quedamos encerrados en ese dolor, victimizando todo. Y lo mismo nos puede pasar cuando vemos el sufrimiento de la gente, ¿no? O de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que saltar a veces y ver cómo se resuelve esto y dónde está la salvación en este lugar, ¿no? ¿Cómo aparece la salvación aquí? Como se plantean algunos, ¿qué nos dice Auschwitz hoy? ¿Qué nos dice Auschwitz hoy? ¿No? ¿Nos podemos quedar solamente en eso? ¿O nos está diciendo Auschwitz, nos está diciendo nunca más? Eso. Perfecto. Sí, sí. Me explico entonces. Las dos cosas Sí. ocurren, Cecilia. Auschwitz o la ESMA ocurrieron. Pero si nos quedamos en lo que ocurrió, nada más, nos quedamos solamente en un drama histórico que es, obviamente, que es Real. real y que nos tiene que conmover y doler. Pero si no vemos qué nos implica eso que ocurrió, ¿no? Para que nunca más ocurra. Claro. Entonces se trata como de darle un sentido, ¿sí?, a esto que ocurrió, que es un drama, pero que tiene que resignificarse, me parece. Perfecto, gracias. Otra Bien. preguntita te podría hacer, José. Pero por supuesto, Alicia, para usted. Acá me dice, yo te digo lo que sentí yo, ¿eh? E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Me dio una paz y una tranquilidad total, porque es como que sentí que si Jesús cumplía con lo que tenía que cumplir, entregando su espíritu en paz, porque había otro proceso posterior que también teníamos que cumplir y que hacer, que era la venida del Espíritu Santo. Entonces me parece que yo sentí eso, ¿no? Yo tenía que entregar el espíritu porque había algo más que teníamos que cumplir y que tenía que cumplirse en lo histórico y en lo teológico, no lo sé. Está muy Y bien que lo que era la decís, Alicia. resurrección y la venida del Espíritu Santo, o sea que era una entrega del espíritu con esta paz que vos decís también. Vos fijate cómo empezamos con el relato de la pasión.
en el capítulo 13, versículo 1. Sabiendo Jesús que estaba por pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El extremo es la adoración del Espíritu. Porque así termina la pasión. Claro. ¿Se Claro. entiende? Sí, Sí. El relato de la pasión termina acá. Pero ahora viene la resurrección, que también hay entrega del Espíritu. Yo brevemente voy a nombrar algunas cosas de los relatos que vienen, ¿no? Que todo ocurre aquí a partir del capítulo 20. Capítulo 21 es un agregado posterior, podemos nombrar algo, pero me quiero ver lo más que pueda en el capítulo 20. El primer día de la semana es el domingo para los judíos, ¿no? Para nosotros, el primer día de la semana es el lunes. ¿Para qué? Para ellos es el domingo. El séptimo día será el sábado, en fin. Cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de entrada. No se habla de la resurrección, ni que no se habla nada, todavía no hay resurrección, o sí o no, pero no se sabe. Todavía está oscuro, fíjense en interesante, todavía está oscuro. ¿Qué es para Juan la oscuridad? A esta altura ya me lo tiene que decir así. ¿Qué es para Juan la oscuridad? La noche, la oscuridad. La noche, el demonio, la Bien, oscuridad. el mal, la pérdida, el Tinieblas. pecado, las tinieblas, todo lo que es. Bueno, en ese momento va esta mujer, María Magdalena, en ese momento todavía la luz no había llegado, que es Jesús. No había llegado. Claro. Hay una piedra corrida, las tumbas judías, durante el tiempo se hacían en unas cuevas, ¿sí? Se tapaba con una piedra circular para poder tapar esa pequeña cuevita. Fue al sepulcro y vio que la piedra estaba corrida. Bien, aparece un corte allí, que es la corrida, no sabemos por qué, acá no se explica por qué. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón y Pedro, el otro discípulo que Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Hay una especie de corte y vamos a ver por qué. Y entonces corren los dos discípulos, Pedro y el discípulo amado. María Magdalena, la primera impresión es que se robaron a Jesús. De hecho, el Evangelio de Mateo y otros evangelios hablan de que se pensaba que lo habían robado. Van corriendo los dos. Pedro llegó primero, asomándose al sepulcro, vio los lienzos, las vendas, en el suelo, pero no entró. Llegó después. Perdón. Los dos corrieron juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes que él. Corre más a prisa el discípulo amado. Asomándose al sepulcro, vio todo esto, pero no entró. Llegó después Simón Pedro, que lo seguía, entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Los dos vieron lo mismo, los lienzos. Primero entra el discípulo amado, no entra, después Pedro ve el sudario, en cambio, que había cubierto la cabeza de Jesús, no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo. O sea, Pedro entra. Versículo 6, entró al sepulcro y vio los lienzos. Cuando Pedro entra, ve todo bien, y cuando entra el discípulo, una vez que entra Pedro, entra el discípulo. Vio y creyó. Este texto es interesantísimo, porque el que entra es Pedro, que es el que sigue al discípulo amado. Y acá estaría como representando el Evangelio de Juan dos dimensiones, eso está todo el mundo muy de acuerdo, dos dimensiones de la iglesia. La dimensión de la autoridad, que se da en Pedro, y la dimensión del amor, que se da en el discípulo amado. El amor llega primero. Entra la autoridad. Pero ¿quién es el que cree? ¿De quién se dice que es el que cree? Cree el que ve. ¿Quién? ¿Quién ve? El segundo. El segundo. ¿Quién es? ¿Quién es? Pedro. El discípulo. El discípulo amado. De Pedro El no se dice, discípulo. de Pedro no se dice que creyó. No, vio Pedro, no recuerdo lo común.
Pedro No, vio no, los lienzos en el suelo. El sudario, en cambio, que estaba templado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó. Todavía no claro. habían entendido que, según las Escrituras, él debía resucitar entre los muertos. Después los discípulos regresaron a casa. ¿Qué es lo que ve el discípulo para creer? ¿Qué es lo que ve para creer? no veo nada. Lo Vio lo mismo mismo que Pedro. lo mismo que Pedro. Entonces, podemos ver lo mismo que Llega los más. otros, pero Pero no todo el mundo puede creer. Existe una claro, predisposición, concretamente, según esto, la predisposición del amor, para creer. Parece así que también que Juan, el Evangelio de Juan, aquí está como expresando toda una problemática eclesiológica entre la tradición de los evangelios sinópticos y la tradición de la comunidad juánica, pero eso es muy largo para explicar. Pero lo que quiere decir es que la autoridad, siempre en cuanto tal, tiene que escuchar la voz del corazón, que a veces puede estar en otra persona o en sí mismo, pero la racionalidad de la autoridad no es el último criterio para la fe. La racionalidad de la autoridad no es el último criterio de la fe. José Luis, Retomamos, sí. acá siempre tengo un conflicto, llamémoslo como por ejemplo en esta parte. Si el cuerpo de Jesús hubiera estado, ¿la resurrección no hubiera sido lo mismo? O sea, Mira, eso es un tema no, que está bien. o sea, la resurrección es, o sea, es de acuerdo justo a lo que vos dijiste, lo que uno puede, la fe que vos que te da, eso, o sea, tu sentimiento que te da, ¿no hubiera sido igual? Porque quizás para convencer o quizás para algo no tenía que estar el cuerpo, pero lo veo muy, muy judío el tema del cuerpo. Mira, Sí, yo entiendo para dónde vamos. Yo creo que hay dos cosas. La resurrección supera la idea de una vuelta a la vida de un cuerpo que ha muerto. Es algo más. exacto. Eso es lo que en principio nosotros tenemos que tener muy claro. No es que volvió a la vida un cuerpo que ya no respiraba, una materia que se había despojado de la vida. La resurrección es algo más, que es empezar a vivir de una manera gloriosa en la vida de Dios. Pablo, en la primera carta a los Corintios, intenta explicarlo. Nada, no se entiende demasiado porque él tampoco lo entiende. Pero claramente no podemos pensar en eso. ¿Por qué? Porque si un cuerpo vuelve a estar animado, otra vez volverá a morir, como fue el caso de Lázaro. Por eso no suele hablarse de la resurrección de Lázaro, aunque si uno la habla, y la dice y la nombra así, Lázaro simplemente volvió a la vida, pero no es una resurrección. Eso por un lado lo tenemos claro. En segundo lugar, todos los 4 evangelios coinciden en que el cuerpo ya no estaba. Entonces, no sé cómo compatibilizar ambas cosas. Claramente, de hecho, el cuerpo no se encontró. ¿Esto es signo de algo? ¿Era necesario que no esté? La verdad es que yo no sé claramente qué punto, qué partido tomar aquí, pero el relato es este. Entonces, este relato es, no está más el cuerpo. Con lo cual, nos afirma esa idea, que la resurrección no es la vuelta a la vida de un cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se aparece como resucitado a los demás, atraviesa paredes, Desaparece. no se lo reconoce, desaparece, lo que se muestra constantemente que no es
la corporalidad que tenía antes de morir. Entonces, ¿cómo lo explican? Bueno, el cuerpo ya no está más. O sea, ese cuerpo que conocíamos ya no está, ya no existe. Y lo representa con esto, con el sepulcro vacío. El sepulcro está vacío y todos los evangelios apuntan a eso, al sepulcro está vacío. Yo no puedo decir más que eso porque no lo sé. No, es otro cuerpo, no es una vuelta a la vida de un cuerpo que ya no vive más, sino que es la vida gloriosa, con un cuerpo que es glorioso. Como dice San Pablo, un cuerpo espiritual. Entonces pasamos de una corporalidad diferente. Pero hasta ahí es donde podemos saber o podemos entender. Yo más que puedo ponerme en ese lugar, más no puedo. En el versículo 11 continúa el relato de María Magdalena como si no hubiera pasado lo de los discípulos, porque María Magdalena se queda llorando. Mientras su hermana asomó al sepulcro, vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Ellos le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Esto nos recuerda de alguna manera también al llanto de las hermanas de Lázaro, porque había muerto su hermano. Nos pone en una situación bastante parecida. Ella le contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sabemos, y no sé dónde lo han puesto. Insiste con la idea del hurto. Apenas dijo esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, no, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Recuerdan que nosotros habíamos visto el tema de la búsqueda, que es algo muy fuerte en el Evangelio de Juan? Sí. Acá otra vez, ¿a quién buscas? Esto aparece muchas veces. ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, no le dice a quién. Como si el otro supiera, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Lo que se muestra aquí es la dimensión increíblemente afectiva de Magdalena de cuidar el cuerpo de Jesús y llevárselo para que no le pase nada, para que no se lo robe, para que no se lo lleve. Jesús le dijo a María, ella acercándose exclamó en hebreo, Rabuní. Entonces explica para los que no somos judíos que quiere decir maestro. Recuerden que esta escena es muy interesante, muy fuerte, porque en este diálogo, sin decir soy yo o no soy, María lo reconoce por el modo en que ella lo escucha, por el modo en que él pronuncia su nombre. ¿Se acuerdan alguna escena donde Jesús diga que se lo va a reconocer cuando él nombre, cuando él hable, cuando él pronuncie algo? El de las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y yo conozco a cada una de mis ovejas. María acá es la expresión donde Jesús aparece como buen pastor, y María reconoce la voz del buen pastor. Impresionante la escena de cómo conecta Juan con todas las cosas. Cómo conecta Juan con todas las cosas. El gesto de María de tanto amor, en algunos casos, para algunos estudiosos, no digo que sea así, pero es bueno decirlo, para algunos casos consideran que María era el discípulo amado. Por esta efervescencia de amor y donde se le tira encima y dice, déjame, todavía no he llegado a mi Padre y el Padre de ustedes. Como diciendo, no es porque yo estoy en una transición necesariamente, sino que el contacto que podía haber habido antes de la muerte de Jesús y antes de la resurrección de Jesús, ahora va a tener que ser diferente. No hay un contacto como teníamos antes. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en otro nivel. Eso es lo que quiere mostrarnos y definir Juan. Pero esta escena, donde María se le tira encima, mi maestro, me lo llevo, ¿dónde estás? Llora. Esta escena es una escena increíblemente afectiva, terriblemente afectiva. Me parece a mí que también hay que tenerla muy presente.
Por eso ella es justamente aquí la oveja que reconoce al pastor. Y lo conoce al pastor resucitado. El versículo 19 también relata algo que conocíamos mucho, Jesús apareciendo otra vez al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana. Si arrancamos en el amanecer, donde María reconoce, donde los discípulos, Pedro y el discípulo amado, lo reconocen también, que creen, pero fíjense la diferencia. Pedro, el discípulo amado, no ven a Jesús y creen sin ver. Al menos el discípulo amado cree sin ver. María sí lo ve a Jesús y lo cree porque dialoga con él. Vamos a ver cómo esto se va a retomar en un ratito. Van guardando estas cositas en la cabeza porque... Sí. Bueno, se presentó Jesús, se puso en medio de ellos, tenemos en el versículo 20, y le dijo, la paz sea con ustedes. La paz es el shalom judío. El shalom judío es la paz plena y definitiva del cumplimiento de las promesas de Dios. Ellos se alegran, demuestran las manos y el costado como signo de que es el crucificado. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Esto aparece mucho, así como el Padre me amó, yo también los amo a ustedes. ¿Se acuerdan que muchas veces, como el Padre me amó, yo los amo a ustedes? Sí. Ámenme. Hay una relación tan grande, fíjense, entre el Padre, Jesús, el Espíritu y los discípulos, que todo lo que pasa entre el Padre y el Hijo, pasa entre el Hijo y los discípulos. El envío tiene un origen, que es el envío del Padre y que el Padre hizo al Hijo. Ese es el origen. O sea, ¿por qué nosotros somos enviados? Porque el Padre envió al Hijo. Entonces hay una continuidad. Después de decir esto, sopló su Hijo, reciban el Espíritu Santo. Acá está otra vez la donación del Espíritu, Pentecostés. Para Lucas, que es quien escribe el relato del segundo libro de su obra, que es Hechos de los Apóstoles, y para los que deseen, vamos a comenzar la semana que viene a las 6 de la tarde. Pentecostés se da 50 días después de Pascua. O sea, la donación del Espíritu es en la fiesta del Pentecostés judío, y esa donación del Espíritu se da 50 días después de Pascua, en el día del Pentecostés judío. Por eso nosotros llamamos Pentecostés 50 días después de Pascua, porque los judíos celebraban esos 50 días después de la Pascua. Ese día coincide con la donación del Espíritu. Juan es todo el mismo día. Y la resurrección y Pentecostés se dan, la resurrección, no Pentecostés, la resurrección y la donación del Espíritu se da el mismo día. Nosotros llamamos Pentecostés al don del Espíritu. El don del Espíritu se da en Pentecostés judía. Después quedó la fiesta Pentecostés, porque se relacionaban las dos fiestas. Ahora, también hay que tener en cuenta que para Juan, este don del Espíritu se da en el momento de la resurrección, el mismo día de la resurrección, como el inicio de una nueva vida. Porque para la tradición bíblica, la tradición judío-cristiana, el Espíritu es el que flotaba sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Sí. En el día de la creación. Acá empieza una nueva creación. Este es el soplo. El Espíritu soplaba, aleteaba sobre las aguas. Dios sopló sobre el primer hombre y al soplarlo le dio vida. Ese soplo, ese rúa, ahora proviene de Jesús. Y empieza para Juan una etapa de necesariamente de armonía y de reconstrucción de la creación. A quienes perdonen los pecados, les serán perdonados. No dice que ya no habrá pecado, sino que el Espíritu va a tener que impulsar al perdón de los pecados. No es que no va a haber más. No es que las guerras van a terminar, no. Ahora van a tener una oportunidad de redención total entre todos porque ya llegó la redención para todos. En el versículo 24 se va a dar de nuevo otra presencia de Jesús con la presencia de Tomás, que no estaba. Y se va a repetir de alguna manera
la escena que se dio entre Pedro, el discípulo amado, y María. ¿Por qué? Porque el discípulo dice, hemos visto al Señor, y Tomás le dice, si yo no veo sus manos, entonces no voy a creer. Lo interesante es que Jesús les había mostrado unos versículos anteriores a los 12, y Tomás se lo había perdido, las manos, y acá está la serie de yo no veo eso que ustedes dicen que vieron, si yo no veo eso, no voy a creer. 8 días después, o sea, el próximo domingo, se aparece, y otra vez dice, la paz esté con ustedes. Trae aquí tu dedo y mira tus manos, trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces ahora, mira, nadie no se dice en el Evangelio si el hombre metió la mano en el costado, porque no podía tocarlo, digamos. Convengamos que otra vez estamos hablando de un cuerpo resucitado. O sea, no dice, sí, metió el dedo en el costado. No. Acá está, acá lo ves. Tomás respondió, fíjese, Señor mío y Dios mío, algo similar a lo que había dicho el que ciego de nacimiento, que también se postró, Señor mío y Dios mío, pero además Jesús, y dice, Dios mío, o sea, le está aplicando a Jesús una categoría bíblica. Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Felices los que han creído sin haber visto. ¿Quiénes son los que han creído sin haber visto? Nosotros. ¿Y quién creyó sin haber visto en la resurrección? Que lo vimos al principio de todo. Juan. No me digas Juan, que después de todo lo que dije. Se corrigió. Bien, Daniel. El discípulo amado. Recuerde que el discípulo amado se puede considerar un símbolo de todo discípulo. O sea que ese discípulo amado es este que recibe la bienaventuranza. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Somos el discípulo amado. Claro. Que ya caímos. Muy bien, muy bien. Ven que nos Me cuesta encanta, caer. ese post me encanta ese. Tenía Entonces, que tocar para poder. bueno, y no es así. Nosotros estamos en el lugar de discípulo amado. Que sin ver nada creemos. Sin Entonces, ver nada pudimos creer. Sin creer. ver nada pudimos creer. Algunas veces parece que necesitamos ver. Seguro, y de hecho nos pasa que necesitamos ver y lo que vemos nos ayuda a creer. Clarísimo. En el Evangelio de Juan dice, pero vas a ser feliz sin ver. Pero lo que decís vos es que vivimos en el tiempo, en el mundo, en la realidad humana, y a veces necesitamos algo que nos, de alguna manera, podamos palpar, como para decir, bueno, es cierto, es cierto. Por eso puede aparecer algún milagro, algún gesto, alguna palabra, alguna ayuda, alguna situación. Pero siempre todo eso va a estar motivado por la fe, porque si no, la fe tampoco te va a llevar a creer demasiado. Pero de todas maneras es algo tan complejo. El Evangelio de Juan es feliz, lo que sin ver cree. Está diciendo que feliz fue el discípulo amado, y como discípulo amado somos todos nosotros, entonces todos nosotros somos esa bienaventuranza. Mateo y Lucas tenían otra bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu, porque ellos el reino. Felices. Acá es felices los que creen sin ver. Y el Evangelio termina. Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Estos signos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y aquí cierra el libro. Después, el capítulo 21 es un agregado posterior donde aparece la confesión de fe de Pedro, una triple confesión de amor, mejor dicho, de fe, en contrapartida con la triple negación. Pero en esta confesión de amor, Jesús le entrega el poder apacentar sus ovejas. O sea, Jesús sigue siendo el pastor porque, atención Pedro, vos vas a tener la autoridad de apacentar. Atención Pedro, que las ovejas son mías y no tuyas. No te apropies de las ovejas, ningún pastor se puede apropiar de las ovejas, porque las ovejas son de Jesús. ¿Qué tiene que hacer el pastor, autoridad? Apacentarlas y reconocer y recordar dos cosas. Y esto es para todas las autoridades. Este es el palo que le tira Juan a todas las autoridades eclesiales. Tienes que cumplir dos cosas. Amarme, más allá de tus negaciones, y en cada negación amarme, y fundamentar la autoridad por el amor. Y la segunda, acordate siempre
que las ovejas son mías y no tuyas. Qué bueno. Dos cosas. Entonces Juan advierte a todos los que tienen una función pastoral, una misión pastoral, esos dos elementos. ¿Sí? Acordate que tu autoridad se basa en el amor. Por lo tanto, el pastoreo va a tener que ser en el amor. Y acordate también que estas ovejas no son tuyas sino mías. Con lo cual la responsabilidad es terrible. Este discípulo amado después va caminando junto con Pedro y es el que, como decíamos, el que va a quedar hasta el retorno de Jesús. Y por eso la iglesia, según la tradición del Evangelio de Juan, la iglesia va a estar hasta el fin de los tiempos, hasta que el fin de los tiempos marque esa venida de Jesús, que no sabemos cuándo va a ser, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero sí va a ser en ese retorno, este discípulo va a quedar y va a continuar. Seamos nosotros, sea quien fuere, pero no va a haber un momento en la historia de la humanidad, según el Evangelio de Juan, en que no hayan discípulos de Jesús. Y eso es un compromiso, entonces, tenemos Jesús con toda la humanidad. Si yo quiero que este se quede, ¿a vos qué te importa? Le dice a Pedro, la máxima autoridad, no te preocupes, sí te va a estar. ¿A vos qué te importa? Seguí adelante. Con esto, querida gente, cerraríamos estos encuentros sobre la pasión de Jesús con el pequeño final sobre la resurrección, porque no se puede. Lo pusimos así, es la pasión, pero el bonus track es este, justamente, la resurrección, porque no podemos no ver. Bien, les quedará ahora la grabación de esto cuando lo vean y bueno, nada. Espero si alguna pregunta queda todavía o algo para agregar, lo podemos hacer allí ahora y podemos ayudarnos. Lo que hicimos fue leer los textos en general, ¿no? Fíjense, lo que hicimos fue leer los textos, unirlos, conectarlos, conectar los textos entre sí, lo que aparece en tal lado, en tal otro, y ver cómo la misma escritura se va iluminando a sí misma para que nosotros podamos encontrar algo. Y uno, por ahí, simplemente asombrarse con lo que está escrito y que por ahí, simplemente leyéndolo despacito o leyéndolo acompañado, pueda, lo que a mí me gusta, asombrarse de lo que aparece en el texto, ¿no? Asombrarse, mirá, resulta que era esto y resulta que aquello, y lo que lo otro. Así que bueno. Y que después, cuando nosotros el Viernes Santo escuchemos el relato de la Pasión, lo podamos recrear o recuperar con una manera más, o sea, más mística, podemos decir, y no está mal decir la palabra. No está mal. A mí me surge todo el tiempo, durante toda la charla, y sobre todo al final, lo de creo, Señor, pero aumentando todo el tiempo. Creo, Sí, pero aumentando. sí, sí. Muy bien, sí. Pero leyendo esto te es como más fácil creer. Sí, Porque, está bien lo que decís, sí. Hay como más real, no es una cosa artística. No. Si nos hizo bien, está bárbaro. Si nos hizo bien, está bárbaro. Bueno, gente, a los que se han inscrito, los espero entonces el próximo martes por las 6 de la tarde. A las 6. Sí. José Luis, una pregunta. ¿Hay que mandar la colaboración al segundo CBU que mandaste? Yo tengo el tuyo original de hace... No sé. No, yo después les voy a mandar. A los que se inscribieron les voy a mandar el CBU al cual tendré que mandar. Porque cambia. Va a ser otro, no el mismo que esta vez, sino otro. Así que, sí. Pero eso lo vamos a dejar. Si ustedes se inscribieron, van a recibir toda la información del número de Zoom y la colaboración. Que como decíamos, es una colaboración libre y voluntaria y espontánea. No. Libre y gratuita. Sí. No gratuita, es una colaboración. A la gorra. Es una. A la gorra. A la gorra. Como decían
uno que un malabarista que yo vi una vez en una de estas playas. A mí no me hace más rico si a ustedes no me hace más pobres. Buenísimo. Buenísimo. No. Bueno, gente, abrazo grande, espero verlos. Si no los veo, felices Pascuas. Igualmente. Igualmente, José. Abrazo y gracias. Hermoso. Gracias, José Luis. Gracias. No, Muchas gracias. Gracias a gracias, todos. gracias a ustedes.